Queridos graduados, queridas familias, antes de hablarles a ustedes, que es a los que me toca dirigirme, quiero, como rector de esta universidad, darle la bienvenida más oficial al señor presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Y a las demás autoridades que están aquí presentes. Cuando uno vive en una de las democracias más plenas del mundo, como es nuestro caso, recibir al presidente de la República y a las autoridades es siempre un honor, sea cual sea el partido, sea cual sea lo que uno haya votado. ¿Por qué? Porque habla de la convivencia democrática de un país que se sabe reunir, que se sabe discutir, que sabe saldar las diferencias democráticamente. Pero en este caso, además, invitar al doctor Lacalle Pou tiene un significado especial, porque para nosotros, como Universidad Católica del Uruguay, es un gran honor que, siendo una universidad relativamente joven, 35 años, un egresado nuestro, un graduado nuestro, haya llegado a la primera magistratura del país, a la presidencia de la República. Por eso, lo invitamos a él e invitamos a ministros que han sido parte también de nuestra comunidad universitaria, como graduados o como profesores de nuestra casa de estudios. Siempre la UCU, que tiene una vocación de servicio claro a la sociedad y al Uruguay, sus graduados, sus profesores han participado en los distintos gobiernos que ha tenido nuestro país. Y siempre eso lo veremos como algo bueno, cualquiera sea el signo, cualquiera sea el partido. Pero tener hoy este graduado que luego nos va a dirigir unas palabras es verdaderamente un honor y ojalá todos los que están aquí presentes también tengan esa visión de servicio público que es tan necesaria. Dicho esto, a muchos de ustedes los recibí hace 5 años y en el aula magna de la universidad les leí un poema y les entregué un marcador, que a lo mejor lo guardan en algún cajón, que se llamaba Ítaca, y que los invitaba a hacer un viaje. Y decía que ese viaje sea largo y que sean muchas las mañanas de sol que nos encuentren, muchos los lugares que visitemos, mucho lo que aprendamos. Y ese día también les dije que el viaje no era la carrera. Estudiar una carrera es solo una etapa de ese viaje. El viaje, como decía la oración de San Patricio que nos rezó el cardenal Sturla, es la vida entera. Pero esta etapa les da herramientas para esa vida. Y los que ustedes han vivido en estos años también en la universidad un montón de cambios. Nos hemos repensado, nos hemos reunido, hemos visto cómo teníamos que estar en este siglo XXI respondiendo a las necesidades y a los desafíos de esta época. Y hace 2 años, justo antes de la pandemia, definimos en unos talleres que hicimos, donde había estudiantes, donde había profesores, donde había personal, definimos un perfil de graduado UCU. A lo mejor ustedes ni lo conocen todavía, porque en esto de la pandemia y la no presencialidad, pero hoy yo les quería hablar de esas 4 dimensiones, 4 rasgos que queremos que cualquier graduado UCU tenga. A lo mejor nos los ayudamos a desarrollarlos todo lo que podían. Es tarea de ustedes seguir haciéndolo. Por eso les voy a hablar de la primera de estos rasgos, pero me voy a acercar un poco más. El primero de estos rasgos es sentido humanista. Cuando nosotros hablamos de humanismo en la UCU, obviamente es nuestro humanismo evangélico. Y una de las cosas que me venían a mí son las preguntas. ¿Saben? Mi generación, que ya son como los padres de ustedes, en general nos gustaban mucho las respuestas. Pero como dice una escritora chilena, yo me había aprendido todas las respuestas y un día me cambiaron las preguntas. Porque es así. En el mundo de hoy permanentemente te están cambiando las preguntas. Por eso de aprenderse de memoria respuesta no tiene mucho sentido. Hay que mirar mucho más las preguntas. Y en la Biblia, en el primer libro, en el Génesis, una de las primeras preguntas que aparecen es cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Acaba de matar a su hermano Abel.
Y Dios lo que le pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Y desde entonces esa pregunta sigue resonando, ¿dónde está tu hermano? Pero si vamos hasta el Evangelio, muchos siglos después, hay un escriba que se acerca a Jesús y le dice, porque él estaba hablando de que había que amar al prójimo, y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, de aquel que se acercó al que habían asaltado en el camino, lo habían lastimado, lo habían golpeado, que otros habían pasado de largo, y un samaritano, que para un judío era decir lo peor de lo peor, porque eran sus enemigos, un samaritano se compadeció del herido, se acercó, le curó las heridas, lo alimentó, se lo llevó al pueblo y se preocupó. Y al final Jesús le vuelve a preguntar al escriba, ¿quién crees tú que actuó como prójimo del hombre que estaba abatido? No era ya es a quién es mi prójimo, sino de quién me hago yo prójimo. Y el sentido humanista que queremos que todo graduado UCU tenga, tiene que ver con eso, con hacerse prójimo, hacerse próximo al necesitado, al que está con dificultades, al que busca respuestas, al que necesita soluciones, hacerse prójimo. Y la segunda dimensión es identidad y propósito personal. Y acá también me vinieron preguntas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés se le aparece Dios en una zarza ardiente en el desierto y le dice, tienes que ir a liberar a mi pueblo que está esclavizado en Egipto? Y Moisés, que no entendía mucho, le dice, pero cuando vaya ahí y me pregunten, ¿quién te mandó? ¿Qué le voy a responder? Y Dios le responde una cosa de esas frases raras. Yo soy el que soy. Que algunos dicen que en español, que distinguimos el ser y el estar, como no hacen en otras lenguas comunes, en realidad se debería decir, yo soy el que está con ese pueblo, el que permanece con ese pueblo, el que no los olvidó. Y entonces la pregunta de ¿quién soy yo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces. Y no conteste nunca la ingeniera fulana, el licenciado mengano, la contadora fulanita. No, chicos. Ustedes no son lo que han estudiado. El qué soy y qué propósito tengo es para quién estoy formándome, para quién estoy trabajando, por qué estoy formándome, por qué estoy trabajando. Y uno a lo largo de la vida se tiene que preguntar muchas veces eso. Es una dinámica, no es que de aquí salieron con la respuesta de quién soy y cuál es mi propósito. Ojalá que sí, para una etapa. Pero van a haber otros momentos en que se van a volver a tener que preguntar de vuelta. ¿Para quién? ¿Por qué estoy haciendo esto? El tercer aspecto, el tercer rasgo, es el espíritu emprendedor. Y acá enseguida van a decir las startups, las no sé qué, no sé cuánto, los unicornios. Y está bien, ojalá tengamos muchos de esos. Pero el espíritu emprendedor es mucho más que eso. El espíritu emprendedor es donde yo estoy. Si estoy en un servicio público, en el gobierno, en una empresa privada, en una oficina, puedo ser emprendedor o no. Lo que ahora llaman los intraemprendedores. Puedo ser alguien creativo, innovador, visionario, disruptivo, o puedo ser el que hace lo de siempre, el que repite, el que se aprendió y vuelve a responder las mismas preguntas con las mismas respuestas. El espíritu emprendedor es aquel que recibe talentos y, como dice la parábola de los talentos, los pone a trabajar. Mente, corazón y manos, todas para hacer las cosas mejor, para ser mejor y para transformar este mundo. Y el cuarto rasgo es la visión de mundo. Nosotros vivimos no en un pequeño país, pero sí en un país muy poco poblado, en un rincón del mundo. Pero este país se hizo
de gente que trajo desde las primeras tribus que vinieron del norte de América antes de Colón, hasta los europeos, los africanos y los inmigrantes que están llegando hoy. Siempre ha sido un país que recibe, que transforma y que va construyendo cultura. Y entonces, esta visión de mundo es estar atento a lo que pasa, no encerrarnos. Y fíjense que el nombre, Universidad Católica del Uruguay. Universidad viene de universitas, que quiere decir conjunto, pero el conjunto de todos los estudiantes y profesores, pero también tiene que ver con el universo. Y católica en griego quiere decir universal. Así que en nuestro nombre de institución ya está esa visión de mundo. Abiertos, que no quiere decir que algunos de ustedes se irán a otros lugares del mundo, vivirán en otros lugares, algunos lo harán temporalmente y regresarán. Pero aún estando aquí, en Salto, o en Melo, o en Montevideo, o en Punta del Este, o en el lugar que sea, podemos ser gente con visión de mundo o gente encerrada. Y lo que queremos nosotros para nuestros los graduados SUCU es que tengan esa cabeza abierta. El mundo está hoy en un celular. Si sabemos buscar, si sabemos abrirlo, podemos encontrar muchísimas cosas. Y estos 4 aspectos, estos 4 rasgos, los englobamos con una palabra que viene de la tradición jesuítica, magis. El magis, que el más en latín, quiere decir que todas las cosas que hacemos siempre se vaya a más. Ser mejores, ser más productivos, ser más caritativos, ser más amables, ser mejores personas. No es un magis competitivo de yo ser mejor y dejar a los demás por debajo. El magis es una dinámica personal. Yo quiero dar lo más que puedo dar. Una vez en Santiago de Compostela estaban celebrando un aniversario de la universidad y me encantó porque en las carteleras de la ciudad decía Nunc magis atque magis, que era ahora más hacia más. Eso es lo que les deseamos a ustedes como graduados de la UCU, que sean grandes servidores, grandes personas y que realmente puedan vivir esto que nosotros les hemos dado y compartirlo con todos los demás. Dios los bendiga.